Capítulo cuarto. Siguió corriendo durante 3 días y en todo ese tiempo apenas paró a dormir o a buscar comida. Cuando acabó por detenerse, Mr. Bond se encontraba en alguna parte del norte de Virginia, echado en un prado a unos 150 kilómetros al oeste del Jardín de los Chow. A 200 metros frente a él, el sol se ponía detrás de un robledo. Media docena de golondrinas revoloteaban de un lado para otro a media distancia, casi rozando el campo mientras surcaban el aire en busca de mosquitos. Y a su espalda, en la penumbra de las ramas, los pájaros cantores gorjeaban los últimos estribillos antes de irse a dormir. Allí, echado entre la alta hierba, con el pecho palpitante y la lengua colgando, Mr. Bond se preguntó qué pasaría si cerraba los ojos y, en caso de que llegara a hacerlo, si podría abrirlos otra vez por la mañana. Así de cansado y hambriento, así de confuso estaba por los rigores de su maratoniana marcha. Si se quedaba dormido, le parecía perfectamente posible que no volviera a despertarse más. Contempló el sol que seguía hundiéndose detrás de los árboles, haciendo esfuerzos por mantener los ojos abiertos mientras la noche caía a su alrededor. No resistió más de unos minutos, pero incluso antes de que el cansancio ganara la partida, Mr. Bond ya tenía la cabeza llena de recuerdos de Willy. Breves imágenes de los lejanos días de Lucky Strike y aros de humo, de las gracias payasadas de su vida en común en aquel mundo tan alejado en el tiempo. Era la primera vez desde la muerte de su amo que estaba en condiciones de pensar en tales cosas sin sentirse molido de dolor. La primera vez que entendía que la memoria era un lugar, un sitio de verdad al que se podía ir, y que pasar unos momentos entre los muertos no era necesariamente malo, que podía ser en cambio una fuente de gran consuelo y felicidad. Entonces se durmió y Willy siguió ahí con él, vivo de nuevo en todo su grotesco esplendor, haciéndose pasar por ciego mientras bajaba las escaleras del metro guiado por Mr. Bond. Fue aquel ventoso día de marzo de 4 años y medio antes. Recordó aquella lluvia divertida, tarde de grandes ilusiones y truncadas esperanzas. Cuando se dirigieron a Coney Island para que el tío Al conociera la Sinfonía de Olores, Willy se había puesto un gorro de Santa Claus para señalar la ocasión y, con los elementos de la sinfonía metidos en una enorme bolsa de basura que se había echado al hombro y lo obligaba a caminar encorvado. Cualquiera le habría confundido con la versión achispada del mismísimo Papá Noel. Era cierto que las cosas no marcharon muy bien una vez que llegaron allí, pero eso fue únicamente porque el tío Al estaba de mal humor. No era su tío de verdad, claro está, solo un amigo de la familia que había ayudado a los padres de Willy cuando llegaron de Polonia, y únicamente por una antigua lealtad a Mama San, y su marido consentía que Willy y Mr. Bond merodeaban por su tienda. En realidad, Al no tenía mucho trabajo en la tienda de artículos de broma, y como cada vez iban menos clientes a comprar, había algunos objetos languideciendo en los estantes desde hacía 10, 12,
e incluso 20 años. Entonces no era más que una tapadera para sus otras actividades, la mayor parte ilegales. Algunas no tanto. Ni el turbio y embaucador Al no hubiera sacado buenas ganancias con fuegos artificiales, apuestas clandestinas y tabaco robado. Habría cerrado para siempre aquel comercio polvoriento sin pensarlo dos veces. Sabe Dios qué chanchullo le había salido mal aquel ventoso día de marzo, pero cuando Willy entró cargado con su sinfonía de olores y se puso a hablar atropelladamente de que tío Al y él se iban a hacer millonarios con su invento, el dueño de Yupilandia, USA, hizo oídos sordos a los argumentos de su falso sobrino. «Estás mal de la cabeza, Willy», sentenció tío Al, «como una puta cabra, ¿sabes?». E inmediatamente lo puso de patitas en la calle con su bolsa de basura llena de olores desagradables y laberintos plegables de cartón. Como no pensaba desistir ante un poco de escepticismo, Willy no perdió el entusiasmo y se dispuso a construir la sinfonía en la acera, resuelto a demostrar al tío Al que efectivamente había encontrado una auténtica maravilla. Pero hacía viento aquel día, y en cuanto Willy metió la mano en la bolsa, empezó a sacar los diversos elementos de la sinfonía número 7. Toallas, esponjas, suéteres, chanchas, envases de Tupperware, guantes, etc. El vendaval se apoderó de ellos y los lanzó a la calle, desperdigándose en diversas direcciones. Willy echó a correr para recuperarlos, pero en cuanto la soltó, la bolsa también salió volando, y pese a toda su pretendida amabilidad hacia la familia de Goodrich, tío Al se quedó plantado en la puerta, riéndose a carcajadas. Eso fue lo que había pasado 4 años y medio antes, pero en el sueño de Mr. Bones tuvo aquella noche en el Prado, Willy y él no llegaron a salir del metro. No cabía duda de que se dirigían a Coney Island. De ello daba fe el gorro rojo y blanco de Santa Claus, la repleta bolsa de basura, el arnés de lazarillo amarrado en el pecho de Mr. Bones. Pero mientras en realidad el vagón del metro iba lleno hasta los topes, esta vez Willy y él viajaban solos. Eran los dos únicos pasajeros que iban hasta el final de la línea. En cuanto se dio cuenta de la diferencia, Willy volteó hacia él y dijo: «No te apures, Mr. Bones, no es entonces, es ahora». «¿Y qué significa eso?», respondió el perro, y con tanta naturalidad le salieron las palabras, con tal claridad fluyeron de una capacidad antigua y enteramente demostrada de hablar cuando tenía algo que decir, que Mr. Bones no se asombró lo más mínimo del milagro que acababa de ocurrir. «Significa que lo que estás haciendo todo mal», dijo Willy. «Salir corriendo de Baltimore, andar deprimido con estúpidos prados, muriéndote de hambre sin razón alguna. No es eso, amigo mío. Como no encuentres otro amo, estás perdido». «Encontré a Henry, ¿no?», objetó Mr. Bones. «Una maravilla de muchacho y leal hasta los tuétanos, pero no valía. Eso es lo que pasa con los jóvenes. Podrán tener buenas intenciones, pero son unos incompetentes.
Tienes que apuntar a lo más alto, Mr. Bones. Descubrir quién es el jefe, averiguar quién es la persona que manda y luego arrimarte a ella. Es la única manera. Necesitas otra colocación y no la encontrarás hasta que empieces a utilizar la cabeza. Estaba desesperado. ¿Cómo iba a saber que su padre era un canalla semejante? Porque yo te había advertido sobre esos sitios, ¿no? En cuanto viste dónde te estabas metiendo, tenías que haber hecho maletas y echado a correr. Lo hice, y cuando me despierte mañana por la mañana voy a seguir corriendo. Esa es mi vida ahora, Willy. Corro y voy a seguir corriendo hasta que me caiga redondo al suelo. No renuncies a los hombres, Bonesi. Has recibido algunos golpes duros, pero tienes que sobreponerte e intentarlo otra vez. No se puede confiar en los hombres, ahora lo sé. Pero confías en mí, ¿verdad? Solo en ti, Willy. Pero eres diferente de los demás y ahora que has muerto no hay sitio en el mundo donde no esté en peligro. Ayer, sin ir más lejos, estuvieron a punto de matarme de un tiro. Cruzaba un campo por un atajo cuando un tipo se puso a perseguirme en una camioneta roja. Iba riéndose encima y entonces sacó una escopeta y disparó. Tuve suerte de que no me diera, pero quién sabe lo que pasará la próxima vez. Solo era un individuo. Por cada persona como esa hay otra como Henry. No te salen las cuentas, amo. Puede que haya algunos locos aislados que tengan debilidad por los perros, pero la mayor parte cargaría la escopeta sin pensarlo dos veces en cuanto un ser de 4 patas pusiera los pies en su terreno. Estoy asustado, Willy. Me da miedo ir al este, me aterra ir al oeste. Tal como están las cosas, creo que preferiría morirme de hambre aquí, en el campo, antes de que me den un balazo. Te matan por el solo hecho de respirar, y cuando te enfrentas a esa clase de odio, ¿de qué sirve intentarlo? Bueno, ríndete si quieres. A mí me trae sin cuidado. Puedo decirte tranquilamente que todo va a salir bien, pero ¿qué sentido tendría mentirte? Puede que salga bien y puede que no. No soy adivino y lo cierto es que no todas las historias tienen un final feliz. Esto es lo que trataba de decirte. Lo sé, y no digo que no tengas razón. Hasta aquel momento el tren circulaba por el túnel a todo motor, sin detenerse en las estaciones vacías. De pronto Mr. Bones oyó un chirrido de frenos y el metro aminoró la velocidad. ¿Qué ocurre?, preguntó. ¿Por qué hemos frenado? Tengo que bajarme, contestó Willy. ¿Tan pronto? Willy asintió con la cabeza y anunció. Me voy, pero antes de marcharme quiero recordarte algo que quizás hayas olvidado. Entonces ya estaba de pie esperando a que se abrieran las puertas. ¿Te acuerdas de Mama San, Mr. Bones? Claro que me acuerdo de ella. ¿Por quién me tomas? Bueno, pues a ella también querían matarla. La persiguieron como a un perro y tuvo que correr como alma que lleva el diablo. A las personas también las tratan así, amigo mío, y a veces tienen que dormir en graneros y campos porque no tienen otro sitio a donde ir. Antes de que empieces a compadecerte de ti mismo,
recuerda que no eres el primer perro que se encuentra abandonado en el mundo. 16 horas más tarde, Mr. Bones estaba a 15 kilómetros al sur del prado donde había tenido aquel sueño, saliendo de una pequeña arboleda al borde de una nueva urbanización de casas de 2 plantas. Ya no tenía miedo, estaba hambriento, quizá, y bastante cansado, pero ya no tenía el terror acumulado de los últimos días. No tenía idea de cómo había ocurrido, pero el caso era que al despertarse se encontró mejor que nunca desde la muerte de su amo. Era consciente de que Willy no había ido con él en el metro y de que tampoco sabía hablar, pero en el escoldo de aquel sueño de cosas imposibles y hermosas, tenía la sensación de que su amo seguía a su lado. Y aunque de hecho no estaba con él, era como si Willy no dejara de observarlo, y aunque los ojos que le miraban estuvieran realmente en su interior, en el fondo daba lo mismo porque aquellos ojos marcaban precisamente la diferencia entre estar solo en el mundo y no encontrarse solo. Mr. Bones no estaba preparado para analizar las sutilezas de sueños, visiones y otros fenómenos mentales, pero sabía con certeza que su amo estaba en Tombuctú. Y como acababa de estar con Willy, a lo mejor era que el sueño, él también se había trasladado a Tombuctú. Eso explicaría quizá por qué se había puesto a hablar de pronto, después de tantos años de intentarlo inútilmente. Y como ya había estado una vez en Tombuctú, sería un disparate imaginar que pudiera volver otra vez, cerrando simplemente los ojos y teniendo por casualidad un sueño parecido. Imposible saberlo, pero era un consuelo pensarlo, igual que había sido un consuelo pasar un rato con su viejo amigo, aunque no hubiera ocurrido de verdad, aunque no volviese a suceder jamás. Eran las 3 de la tarde y en el aire resonaba un estrépito de una podadora de pasto, aspersores y pájaros. A lo lejos, en una invisible autopista, hacia el norte, el zumbido del tráfico era como un enjambre de abejas en el paisaje campestre. Había una radio encendida y una voz de mujer se puso a cantar. Más cerca oyó que alguien reía. Parecía la risa de un niño pequeño, y cuando Mr. Bones llegó por fin al extremo del bosque, por el que había merodeado durante la última media hora, y asomó el hocico entre las ramas, vio que efectivamente así era. Un niño rubio de 2 o 3 años estaba sentado en el suelo a unos 4 metros delante de él, arrancando manojos de césped y lanzándolos al aire. Cada vez que una lluvia de hierba le cabía en la cabeza, estallaba en otra serie de risitas, aplaudiendo y dando saltos, como si hubiera descubierto el truco más deslumbrante del mundo. A unos 10 o 12 metros detrás del niño, una niña con lentes paseaba de un lado para otro, con una muñeca en los brazos, cantando bajito, como si quisiera dormir a la criatura imaginaria. Era difícil calcularle la edad, entre 7 y 9 años, pensó Mr. Bones, pero podría ser una niña de 6 años muy desarrollada o de 10 años poco desarrollada, aunque también de 5 aún más desarrollada o de 11 todavía menos. A la izquierda de la niña, una mujer con shorts blancos y una camiseta también blanca
estaba en cuclillas delante de un macizo de flores rojas y amarillas, arrancando hierbas cuidadosamente con una azadilla. Se encontraba de espaldas y como llevaba un sombrero de paja de alas sumamente anchas, no se le veía la cara. Mr. Bond solo podía observar la curva de su espina dorsal, las pecas de los esbeltos brazos y un poco de la pálida rodilla. Pero esos escasos elementos de juicio le bastaron para saber que no era mayor. Apenas 27 o 28 años, lo que probablemente significaba que era la madre de los 2 niños. Receloso de acercarse más, Mr. Bond se quedó donde estaba, observando la escena desde un pequeño escondite en la linde del bosque. No había modo de averiguar si aquella familia estaba a favor o en contra de los perros. Era imposible adivinar si iban a tratarlo con amabilidad o a echarlo de sus dominios. Una cosa era segura, sin embargo. Había ido a parar a un césped precioso. Mientras estaba allí mirando la aterciopelada franja verde que se extendía ante sus ojos, pensó que no hacía falta mucha imaginación para adivinar el placer que sería revolcarse en aquella hierba y respirar sus aromas. Antes de volver, ¿cuál sería su siguiente paso? Los acontecimientos decidieron por él. El niño arrojó al aire otros 2 puñados de césped, pero en aquel preciso momento se levantó una pequeña brisa y esta vez, en lugar de caer sobre su cabeza como antes, la hierba voló en dirección al bosque. El niño alzó la cabeza para seguir la trayectoria de las partículas verdes, y Mr. Bones, que recorría con la mirada el espacio que los separaba, vio que su expresión pasaba de una impasibilidad neutra, científica, a la sorpresa más absoluta. El perro había sido descubierto. El niño se puso en pie de un salto y se precipitó hacia él, gritando de felicidad mientras avanzaba como un pato con sus hinchados pañales de plástico. E inmediatamente, con todo su futuro de pronto pendiente de un hilo, Mr. Bond decidió que era el momento que había estado esperando. No solo no volvió al bosque, ni tampoco huyó despavorido, sino que en una actitud absolutamente tranquila y confiada, pisó delicadamente el césped y dejó que el niño le echara los brazos en el cuello. «Perrito», gritó el niño, apretándolo con todas sus fuerzas. «Perrito bueno, perrito grande y bonito». Entonces vino la niña corriendo por las hierbas, con la muñeca en los brazos y girando la cabeza para llamar a su madre. «Mira, mamá», dijo, «mira lo que ha encontrado Tigre». En ese mismo momento, mientras el niño seguía abrazándolo, Mr. Bones sintió una oleada de alarma en todo el cuerpo. ¿Dónde estaba ese tigre? ¿Y cómo podía merodear un tigre por donde vivía la gente? Willy lo había llevado una vez al zoológico y conocía aquellos grandes gatos rayados de la selva. Eran aún mayores que los leones, y si alguna vez te encontrabas con una de aquellas fieras de colmillos afilados, ya podías despedirte del mundo. Un tigre despedazaría a cualquiera en unos 12 segundos, y los trocitos que no quisiera comerse servirían de golosina para buitres y gusanos. Sin embargo, Mr. Bones no salió corriendo.
permitió que su nuevo amigo siguiera aferrado a él, soportando pacientemente el castigo de la fenomenal fuerza del chiquillo, con la esperanza de que le estuvieran engañando los oídos, de que simplemente hubiera entendido mal las palabras de la niña. Los caídos pañales estaban empapados de orines, y junto con el acre olor a amoníaco, detectó indicios de zanahorias, plátanos y leche. La niña se había agachado junto a ellos y escrutaba la cara de Mr. Bones con sus dilatados ojos azules. El misterio se aclaró súbitamente. «Suéltalo, tigre», ordenó la niña a su hermano. «Lo vas a asfixiar». «Amiguito», dijo Tigre, apretando más su abrazo, y aunque a Mr. Bones le agradó descubrir que no iba a devorarlo una fiera salvaje, la fuerte presión sobre su garganta le obligó a sacudirse. El niño no sería un tigre de verdad, pero eso no significaba que no fuera peligroso. A su modo, era más animal que Mr. Bones. Afortunadamente, la mujer llegó justo entonces y agarró al niño por el brazo, apartándolo de Mr. Bones antes de que alguien se hiciera daño. «Cuidado, tigre», dijo, «no sabemos si es manso o no». «Oh, sí que es manso», respondió la niña, palmeando suavemente a Mr. Bones en la coronilla. «No hay más que mirarlo a los ojos. Es muy manso, mamá. Yo diría que es el perro más manso que he visto en mi vida». Mr. Bones se asombró de la extraordinaria afirmación de la niña, y para demostrar lo comprensivo que era, que realmente era un perro que no guardaba rencor por nada, se puso a lamer la cara de Tigre en un arrebato de cariño pegajoso. El pequeño aulló de placer, y aun cuando la embestida de la lengua de Mr. Bones acabó haciéndole perder el equilibrio, el tigre juguetón consideró que era lo más divertido que había pasado nunca, y siguió riéndose bajo el aluvión de besos del perro, incluso cuando aterrizó en el suelo con su húmedo trasero. «Bueno, por lo menos es simpático», dijo la mujer, como dando la razón a su hija en una cuestión importante. «Pero está hecho un verdadero asco. Creo que nunca he visto un animal más sucio, mugriento y descuidado que este». «Eso se arregla con un poco de agua y jabón», respondió la niña. «Míralo, mamá, no solo es manso, sino que también es listo». La mujer se echó a reír. «¿Cómo lo sabes, Alice? No he hecho otra cosa que lamerle la cara a tu hermano». Alice se puso en cuclillas delante de Mr. Bones y le puso las manos en los cachetes. «Enséñanos lo listo que eres, amigo», dijo. «Haz una gracia o algo así, ¿ok? Ya sabes cómo revolcarte o ponerte de pie sobre las patas traseras. Demuéstrale a mamá que tengo razón». Aquellas no eran tareas difíciles para un perro de su temple, y acto seguido Mr. Bones se puso a hacer una demostración de sus capacidades. Primero se revolcó en el césped, no una, sino 3 veces, y luego arqueó la espalda, levantando las patas delanteras a la altura del hocico, y poco a poco se incorporó sobre las de atrás. Hacía años que no intentaba aquella proeza, pero aunque le dolían las articulaciones y se tambaleaba más de lo que hubiera deseado,
logró mantener la postura durante 3 o 4 segundos. ¿Ves, mamá? ¿Qué te había dicho? Dijo Alice. Es el perro más listo del mundo. La mujer se puso en cuclillas hasta ponerse por primera vez a su nivel y le miró a los ojos. Y aunque llevaba lentes de sol y aún tenía el sombrero de paja, Mr. Bones vio que era muy guapa, con bucles rubios en la nuca y labios llenos y expresivos. Algo se estremeció en su interior cuando le habló arrastrando las palabras con su acento sureño y cuando se puso a darle palmaditas en la cabeza con la mano derecha. Mr. Bones tuvo la sensación de que el corazón se le iba a romper en 1000 pedazos. ¿Entiendes lo que te decimos, verdad, perrito? Dijo. No eres un perro corriente, ¿eh? Y estás cansado y rendido y te hace falta meter algo en la barriga. ¿No es así, amiguito? Estás solo y perdido y hecho verdaderamente un desastre. ¿Hubo alguna vez Chucho más afortunado que Mr. Bones aquella tarde? Sin más deliberaciones y sin más necesidad de utilizar sus encantos, ni de demostrarle lo buen perro que era, el cansado Mr. Bones fue conducido desde el jardín a la intimidad del hogar familiar. Allí, en la luminosa cocina blanca, rodeado de armarios recién pintados, relucientes, utensilios metálicos y un aire de opulencia que habría sido incapaz de imaginar, Mr. Bones comió hasta saciarse, dándose un atracón de sobras. Tajadas de roast beef, una fuente de macarrones con queso, 2 latas de atún y 3 salchichas crudas, por no mencionar 2 tazones y medio de agua que bebió a lametazos entre plato y plato. Habría querido contenerse, demostrarles que era un perro de apetitos moderados, que cuidar de él no sería ningún problema, pero cuando le pusieron delante la comida, sencillamente le dominó el hambre y olvidó sus buenos propósitos. Pero eso no pareció preocupar a sus anfitriones. Eran muy buenas personas y nada más ver a un perro sabían si estaba hambriento y si Mr. Bones tenía tanta hambre, ellas estaban encantadas de darle de comer hasta que se hartara. Comió sumido en un trance de satisfacción, ajeno a todo menos a los alimentos que le venían a la boca y se le deslizaban por la garganta. Cuando finalmente se acabó la comida y levantó la cabeza para ver lo que hacían los demás, observó que la mujer se había quitado el sombrero y los lentes de sol. Al agacharse para tomar los platos del suelo, alcanzó a verle los ojos azules y se dio cuenta de que realmente era muy guapa. Una de las mujeres ante cuya presencia los hombres contenían la respiración. Bueno, perrito, dijo, pasándole la mano por la cabeza, ¿te sientes mejor? Mr. Bones dejó escapar un pequeño eructo de agradecimiento y luego se puso a lamerle la mano. Tigre, a quien todos casi habían olvidado, se precipitó súbitamente hacia él, atraído por el ruido del eructo, que le había hecho mucha gracia al niño. Se inclinó sobre el hocico de Mr. Bones y soltó un eructo fingido, lo que le divirtió aún más. Aquello estaba degenerando en una típica escena de taberna, y antes de que la situación se descontrolara, su madre lo tomó en brazos y se puso en pie.
Miró a Alice, que estaba apoyada en la encimera observando a Mr. Bones con sus ojos graves y atentos. ¿Qué vamos a hacer con él, cariño?, preguntó la mujer. Creo que deberíamos quedárnoslos, contestó Alice. No podemos hacer eso. A lo mejor es de alguien. Si nos los quedamos, sería como si lo hubiésemos robado. No creo que tenga un solo amigo en el mundo. Fíjate en él. Igual ha caminado 1000 kilómetros. Si no nos los quedamos, se morirá. ¿Quieres tener ese cargo de conciencia, mamá? Desde luego, la niña tenía un don. Sabía precisamente qué decir y cuándo decirlo. Y en aquel momento, mientras la escuchaba hablar con su madre, Mr. Bones se preguntó si Willy no había menospreciado la competencia de algunos niños. Alice quizá no fuera el jefe ni sería la que mandara, pero sus palabras iban justo al medio del asunto y seguro que daban resultados, cambiando de signo la situación. Mira su collar, cariño, dijo la mujer. Quizá tenga un nombre, una dirección o algo. Mr. Bones sabía perfectamente que no había nada, porque Willy nunca se había preocupado de esas cosas, ni permisos, ni registros, ni lujosas chapas de identidad. Alice se arrodilló junto a él y empezó a dar vueltas al collar en busca de alguna señal de nombre o dueño, y como él ya conocía el resultado, aprovechó la ocasión para disfrutar del calor de su aliento, que sentía contra la parte de atrás de su oreja derecha. No, mamá, dijo la niña al cabo, no es más que un collar viejo y raído. Por primera vez en breve tiempo que la conocía, el perro vio que la mujer vacilaba al tiempo que en sus ojos aparecía cierta confusión y tristeza. Por mí, de acuerdo, Alice, dijo, pero no puedo dar el visto bueno hasta que haya hablado con tu padre. Ya sabes cómo odia las sorpresas. Esperemos a que venga esta noche a casa y luego lo decidiremos todos juntos, ¿ok? Ok, contestó Alice, un tanto desanimada por aquella respuesta tan vaga. Pero si él dice que no, somos 3 contra 1, y lo justo es lo justo, ¿no? Tenemos que quedarnos con él, mamá. Me pondré de rodillas todo el día y rezaré a Jesús para que papá diga que sí. No tienes que hacer eso, replicó la madre. Si de verdad quieres ayudar, abre la puerta y deja salir al perro para que pueda hacer sus cosas. Y luego veremos si podemos asearlo un poco. Es la única manera de que nuestro plan salga bien. Tiene que dar buena impresión. En buena hora se abrió la puerta para que saliera Mr. Bones. Al cabo de 3 días de privaciones, de no comer más que una pizca de sobras y basura, de hurgar en busca de cualquier comestible nocivo que pudiera encontrar, la pesada comida que acababa de engullir le cayó como un puñetazo en el estómago. Y como los jugos gástricos, de nuevo en plena actividad, trabajando al doble o al triple de lo normal para contener la reciente avalancha. Apenas pudo aguantarse para no ensuciar el suelo de la cocina y ser desterrado al exilio permanentemente. Se alejó trotando y trató de esconderse detrás de unos arbustos, pero Ale lo siguió hasta el final y para su eterna vergüenza y confusión estuvo presente cuando se abrió la espita y surgió un tremendo estallido de líquidos salobre que regó la maleza
bajo sus patas. Dejó escapar un breve gemido de asco, y él se sintió tan mortificado por haberla molestado con aquel acto tan desagradable, que por unos momentos deseó hacerse todo pequeñito y desaparecer. Pero Alice no era una persona corriente, y aunque eso ya lo había comprendido él perfectamente, nunca había creído posible que ella dijera lo que dijo a continuación. «Pobre perro», murmuró, en un tono compungido y lleno de lástima. «Estás muy enfermo, ¿verdad?». Ese fue todo el discurso, solo 2 frases breves, pero cuando Mr. Bones oyó decir a Alice esas palabras, comprendió que Willie G. Christmas no era el único bípedo del mundo en el que se podía confiar. Resultaba que había otros, y algunos eran muy pequeños. El resto de la tarde discurrió entre una bruma de placeres. Lo lavaron con la manguera del jardín, enjabonándole el pelo hasta hacerle montañas de espuma blanca, y mientras las 6 manos de sus nuevos compañeros le restregaban el lomo, el pecho y la cabeza, no pudo dejar de acordarse de cómo había empezado el día. Y qué extraño y misterioso era que fuese a acabar así. Luego lo enjuagaron, y después de que se sacudiera para secarse y de que corriera unos minutos por el jardín, meando en diversos arbustos y árboles al límite de la parcela, la mujer se sentó a su lado durante lo que pareció muchísimo tiempo, buscándole garrapatas entre el pelaje. Explicó a Alice que su padre se lo había enseñado de niña en Carolina del Norte, y que el único método infalible era aplastar la cabeza de los bichos con las uñas. Y una vez muertas, no había que tirarlas al suelo, ni tampoco pisarlas con el pie. Había que quemarlas, y aunque de ningún modo permitía a Alice que jugara con cerillos, le hacía el favor de ir corriendo a la cocina y traerle la caja de Ohio Blue Tips que había en el primer cajón a la derecha de la estufa. Alice hizo lo que habían pedido, y durante un rato su madre y ella hurgaron en el pelo de Mr. Bones, arrancándole una serie de garrapatas henchidas de sangre e incinerando las malhechoras en pequeñas hogueras de llamas brillantes y fosforescentes. ¿Cómo no agradecerlo? ¿Cómo no regocijarse de que acabaran con aquel azote de llagas y desesperantes picotes? Mr. Bones sentía tanto alivio por lo que le estaban haciendo que incluso dejó pasar sin rechistar la siguiente ocurrencia de Alice. Sabía que no tenía intención de insultarlo, pero eso no significaba que no le doliera. «No quiero que te hagas demasiadas ilusiones», dijo la mujer a la niña, «pero no sería mala idea dar un nombre a este perro antes de que tu padre llegue a casa. Así parecerá parte de la familia, y eso nos dará cierta ventaja psicológica». «¿Entiendes lo que quiero decir, cariño?» «Ya sé, mamá», declaró Alice. «Lo supe en cuanto lo vi». La niña hizo una pausa para ordenar sus ideas. «¿Recuerdas el libro que me leías cuando era pequeña? Un rojo con dibujos y aquellas historias de animales. Una era de un perro que se parecía a este. Rescataba a un niño de un edificio en llamas y sabía contar hasta 10. ¿Te acuerdas, mamá? Me encantaba aquel perro. Cuando hace un rato he visto que Tigre abrazaba
a este junto a los arbustos era como un sueño hecho realidad. ¿Cómo se llamaba aquel perro? Sparky. Se llamaba el perro Sparky. Pues muy bien, este también le llamaremos Sparky. Cuando Mr. Bones oyó que la mujer estaba de acuerdo con aquel nombre ridículo, se sintió profundamente herido. Acostumbrarse a Cal le había costado bastante trabajo, pero aquello era llevar las cosas demasiado lejos. Había sufrido demasiado para que le cargaran con aquel mote cursi e infantil, con aquel diminutivo afectado que se inspiraba en un libro ilustrado para niños, y aunque todavía le quedara tanto tiempo de vida como el que había vivido hasta entonces, sabía que un perro de su melancólico carácter nunca se acostumbraría que durante el resto de sus días se encogería de vergüenza cada vez que lo oyera. Pero antes de que le diera una verdadera pataleta, se organizó un barullo en otra parte del jardín. Durante los últimos 10 minutos, mientras Alice y su madre le quitaban los bichos que tenía incrustados en la piel, Mr. Bones había estado observando a Tigre, que se entretenía dando patadas a una pelota de playa por el jardín. Cada vez que se le escapaba, salía corriendo tras ella a toda velocidad, como un enloquecido jugador de fútbol que persiguiera un balón del doble de su tamaño. El niño era infatigable, pero eso no significaba que no pudiera resbalar y torcerse el dedo gordo del pie. Y cuando por fin ocurrió el inevitable accidente, soltó un grito de dolor lo bastante fuerte para hacer que el sol escapara del firmamento y las nubes se estrellaran contra el suelo. La mujer abandonó sus delicadas atenciones para ocuparse del niño, y cuando lo alzó en brazos y lo llevó dentro de la casa, Alice se volvió a Mr. Bones y dijo: «Así es, Tigre. El 90% de las veces está riéndose o llorando. Cuando no hace ninguna de las dos cosas es que algo raro está a punto de ocurrir. Ya te irás acostumbrando, Sparky. Solo tiene 2 años y medio, y de los niños pequeños no se puede esperar nada bueno. Su verdadero nombre es Terry, pero le llamamos Tigre porque arma mucho escándalo. Yo me llamo Alice Elizabeth Jones. Tengo 8 años y 9 meses y acabo de empezar cuarto. Nací con unos agujeritos en el corazón y cuando era pequeña, mucho más pequeña de lo que Tigre es ahora, estuve un par de veces a punto de morirme. Yo no me acuerdo de nada, pero mamá dice que seguí viviendo porque dentro tenía un ángel que respiraba por mí y que ese ángel me va a proteger siempre. Mamá se llama Polly Jones. Su nombre de antes era Polly Danforth, pero luego que se casó con papá y se cambió el apellido. Mi papá es Richard Jones. Todo el mundo le llama Dick y casi todos dicen que me parezco más a él que a mamá. Es piloto de líneas aéreas, vuela a California, a Texas y a Nueva York, a toda clase de sitios. Una vez, antes de que Tigre naciera, mamá y yo nos fuimos con él a Chicago. Ahora vivimos en esta casa tan grande. Nos hemos mudado hace unos meses, así que es una suerte que hayas venido ahora, Sparky. Tenemos mucho espacio y ya está todo arreglado.
y si papá dice que nos podemos quedar contigo, entonces todo será perfecto. Alice trataba de hacer que se sintiera a gusto, pero el resultado final de la desordenada presentación de su familia fue que a Mr. Bones le entraron el pánico y se le revolviera el estómago. Su futuro estaba en manos de alguien que no conocía, y tras escuchar los diversos comentarios que se habían hecho de esa persona hasta el momento, parecía poco probable que la decisión se inclinara a favor del perro. Mr. Bones sintió tal angustia que salió disparado de nuevo hacia los arbustos, y por segunda vez en una hora sus instintos lo traicionaron. Temblando de forma incontrolable, mientras la mierda le salía a chorros, suplicó al dios de los perros que velara por su nombre, organismo enfermo. Había entrado en la tierra prometida, había aterrizado en un mundo de verde césped, amables mujeres y comida abundante. Pero si llegaban a expulsarlo de aquel lugar, entonces solo pedía que sus desgracias no se prolongaran más allá de lo que era capaz de soportar. Cuando el Volvo de Dick se detuvo en el camino de entrada, Polly había dado de cenar a sus hijos hamburguesas, papas asadas y peras escarchadas, algo de lo cual llegó a las fauces de Mr. Bones, y ya estaban los cuatro de nuevo en el jardín, regando las plantas a la hora en que la tarde daba paso a los primeros tintes del crepúsculo y el cielo empezaba a voltearse de penumbra. Mr. Bones había oído a Polly decir a Alice que el vuelo de Nueva Orleans llegaba al aeropuerto de Dulles a las 4:45 y que si el avión no venía con retraso y el tráfico no era muy denso, su padre estaría en casa sobre las 7. Minutos más, minutos menos. Dick Jones llegó puntualmente a esa hora. Había estado fuera 3 días y cuando los niños oyeron el coche que se acercaba, salieron corriendo del jardín y desaparecieron, dando gritos por un costado de la casa. Polly no hizo movimiento alguno para ir tras ellos. Siguió regando tranquilamente sus plantas y flores. Mr. Bones se quedó a su lado, decidido a no perderla de vista. Sabía que ya no había ninguna esperanza, pero si alguien podía salvarlo de lo que estaba a punto de suceder, ese alguien era ella. Unos minutos después, el hombre de la casa apareció en el jardín con Tigre en un brazo y a Alice jalándolo del otro. Y como llevaba el uniforme de piloto, pantalones azul oscuro, camisa azul claro adornada con trabillas e insignias, Mr. Bones lo tomó por un policía. Fue una asociación automática y con el terror intrínseco que tal asociación le había provocado siempre, se sintió impulsado a retroceder mientras Dick se acercaba, aunque no veía con sus propios ojos que el hombre reía y parecía verdaderamente feliz de estar otra vez con sus hijos. Antes de que Mr. Bones pudiera aclararse entre aquel embrollo de dudas e impresiones contradictorias, se vio envuelto en la escena del momento y a partir de entonces todo pareció ocurrir al mismo tiempo. En cuanto su padre salió del coche,
Alice había empezado a hablarle del perro, y seguía con el tema cuando él apareció en el jardín y saludó a su mujer. Un beso superficial en la mejilla. Y cuanto más lata le daba, poniendo por las nubes el maravilloso animalito que habían encontrado, más excitado se ponía su hermano, gritando «Sparky» a pleno pulmón. Tigre se liberó del abrazo de su padre, echó a correr hacia Mr. Bones y le echó los brazos al cuello, para no ser menos que el mequetrefe de su hermano. Alice se acercó y, metiendo cuchara en el asunto, hizo un gran e histriónico despliegue de cariño hacia el perro, asaltándolo con repetidos abrazos y melodramáticos besos, y con los niños hostigándolo, así y tapándole las orejas con las manos. El pelo y la cara se le escaparon las 3/4 partes de lo que decían los adultos. Lo único que oyó con cierta claridad fue el comentario de Dick. Así que este es el famoso perro, ¿eh? Pues a mí me parece un chucho que da pena verlo. Después de eso, a saber lo que pasó, vio que Polly giraba la boca de la manguera para cortar el agua y luego dijo algo a Dick. Fue imposible oír la mayor parte de su conversación, pero por las palabras y frases que llegó a percibir, Mr. Bones comprendió que Polly defendía su causa. Ha aparecido esta tarde en el jardín. Inteligentes. Los niños siempre piensan que, y luego, después de que Dick le preguntó algo, no tengo la menor idea. A lo mejor se ha escapado del circo. Parecía bastante alentador, pero justo cuando había logrado liberar la oreja izquierda de las garras del tigre para captar un poco más, Polly dejó caer la manguera al suelo y se alejó con Dick en dirección a la casa. Se pararon a 1 metro de la puerta trasera y siguieron hablando allí. Mr. Bones estaba convencido que en aquel momento se decidían las cosas de capital importancia, pero aunque movían los labios ya no alcanzaba a oír una palabra. Veía, sin embargo, que Dick lo observaba, haciéndolo de cuando en cuando, con gestos hacia él, con un vago movimiento de la mano, mientras proseguía su diálogo con Polly y Mr. Bones, que se estaba empezando a hartarse de las estentóreas muestras de cariño de Tigre y Alice, se preguntó si no sería buena idea tomar la iniciativa de hacer algo en su favor. En vez de quedarse quieto mientras su futuro estaba pendiente de un hilo, ¿por qué no impresionar a Dick haciendo alguna gracia canina, ejecutando alguna proeza sensacional que inclinara la balanza a su favor? Cierto que estaba agotado, cierto que le seguía doliendo el estómago y que tenía las patas espantosamente flojas, pero no permitió que esas pequeñeces le impidieran dar un salto y salir disparado hacia el otro extremo del jardín. Gritando de sorpresa, Tigre y Alice corrieron tras él, y justo cuando estaban a punto de atraparlo, hizo un quiebro y los dejó plantados, volviendo bruscamente en la dirección por que había venido. De nuevo lo persiguieron y otra vez esperó a que casi le pusieran las manos encima para zafarse de un brinco y alejarse de ellos. Hacía siglos que no corría tan deprisa, y aunque sabía que se estaba esforzando demasiado y que acabaría pagando las consecuencias, siguió adelante, orgulloso de torturarse
en pro de tan noble causa. Al cabo de 3 o 4 carreras por el césped, se detuvo en medio del jardín y jugó con ellos, agacharse y regatear. La versión perruna del corre que te atrapo, y aunque apenas podía respirar, se negó a abandonar antes de que los niños cayeran rendidos al suelo frente a él. Entretanto, el sol empezaba a ponerse. Nubes rosadas vetearon el cielo y el aire refrescó. Ahora que las carreras habían terminado, parecían que Dick y Polly estaban dispuestos a pronunciar su veredicto. Mientras yacía jadeante en la hierba con los 2 niños, Mr. Bones vio que los adultos volvían la espalda a la casa y echaron a andar hacia ellos. Y aunque no estaba seguro de su frenético arranque de buen humor, había influido de algún modo en el resultado. Se animó al observar la sonrisita de satisfacción que fruncía los labios de Polly. Papá dice que Sparky puede quedarse, anunció, y cuando Alice se levantó de un brinco y abrazó a su padre, y Polly se agachó a alzar los brazos al adormilado tigre, un nuevo capítulo se abrió en la vida de Mr. Bones. Antes de que cantaran victoria, sin embargo, Dick les expuso algunos puntos que había que tener en cuenta. Las letras chiquitas, por decirlo así. No es que no quisiera que todos estuvieran contentos, afirmó, pero de momento debía quedar entendido que solo recogían al perro en régimen de prueba. Y si no se cumplían determinadas condiciones, y entonces lanzó a Alice una larga y severa mirada. No había trato. Primero, bajo ninguna circunstancia se permitiría la entrada del perro en la casa. Segundo, si se descubría que no gozaba de una salud medianamente buena, tendría que marcharse. Tercero, a la mayor brevedad había que concertar una cita en una peluquería canina. Al perro le hacía falta un corte de pelo, un buen lavado y una manicura, así como un buen reconocimiento para detectar garrapatas, piojos y pulgas. Cuarto, le tenían que capar. Y quinto, Alice se encargaría de darle de comer y de cambiarle el plato de agua sin tener que se le incrementara su domingo por servicios prestados. Mr. Bones no tenía idea de lo que significaba la palabra capar, pero entendió todo lo demás y en conjunto no sonaba nada mal, salvo quizá lo del punto primero de que se le prohibía la entrada en casa, pues no llegaba a comprender cómo un perro podía formar parte de una familia si no tenía derecho a entrar en su hogar. Alice debía de estar pensando lo mismo, porque en cuanto su padre llegó al último punto de la lista, intervino con una pregunta. ¿Qué pasará cuando llegue el invierno? No vamos a dejarlo fuera con el frío que hace, papá? Claro que no, contestó Dick. Lo instalaremos en el garage y si hace mucho frío lo dejaremos estar en el sótano. Es lo que no quiero que vaya saltando pelo por los muebles, eso es todo. Pero no te preocupes que va a estar muy bien aquí afuera. Le pondremos una caseta estupenda y le haré un corral tendiendo un alambre entre esos 2 árboles. Tendrá sitio de sobra para retozar y cuando se acostumbre estará más feliz que una lombriz. No tengas lástima de él, Alice.
No es una persona, es un perro, y los perros no hacen preguntas, se conforman con lo que tienen. Con esa tajante afirmación, Dick puso la mano en la cabeza de Mr. Bones y le dio un firme y masculino apretón, como para demostrar que al fin y al cabo no era un individuo con malas pulgas. No es eso, amigo, le dijo. No te vas a quejar, ¿verdad? Sabes perfectamente la suerte que has tenido cayendo aquí y lo que menos te conviene es remover el asunto. Un tipo dinámico, ese Dick, y aunque el día siguiente era domingo, lo que significaba que tanto la peluquería como el veterinario estaban cerrados, se levantó temprano, fue al almacén de madera en la camioneta de Polly y se pasó la mañana y la tarde entera ensamblando una caseta prefabricada, modelo de lujo, con instrucciones de armado, e improvisando un corral en el jardín. Evidentemente era de esa clase de hombres que se encuentran más a gusto arrastrando escaleras de un lado a otro y clavando clavos en planchas de madera que charlando de cosas triviales con su mujer y sus hijos. Dick era un hombre de acción, un soldado de la guerra contra la ociosidad, y cuando Mr. Bones lo vio trabajar con sus shorts de color caqui y observó el sudor que le brillaba en la frente, no tuvo más remedio que interpretar aquella actividad como una buena señal. Significaba que el régimen de pruebas que había mencionado a la víspera no era sino una finta. Dick se había gastado más de $200 en la caseta y los materiales. Se había pasado la mayor parte del día trabajando con aquel calor y ahora no iba a tirar por la ventana el dinero y los esfuerzos. Ya tenía el pie metido en el agua, así que en lo que se refería a Mr. Bones, a partir de entonces se trataba de salir a flote o de hundirse. A la mañana siguiente todos se largaron en diferentes direcciones. Un autobús paró delante de la casa a las 8 menos cuarto para llevar a Alice al colegio. 40 minutos después, Dick se marchó al aeropuerto vestido con su uniforme de piloto. Y luego, poco antes de las 9, Polly aseguró a Tigre en su asiento infantil de la camioneta y lo llevó a la guardería. Mr. Bones no podía creer lo que estaba pasando. ¿Así era como iba a ser la vida en aquella casa?, se preguntó. ¿Es que iban a abandonarlo así como así por la mañana y esperar que se las arreglara solo el resto del día? Pareció una broma pesada. Era un perro hecho para la compañía, para el toma y daca de la vida en común, y necesitaba que lo acariciaran, que hablaran con él, que lo integraran en un modo donde no estuviera solo. ¿Acaso había caminado hasta los confines de la tierra, encontrando aquel bendito refugio, solo para que lo menospreciara la gente que lo había recogido? Lo habían convertido en un prisionero. Lo habían encadenado a aquel infernal alambre saltarín, a un instrumento metálico de tortura que emitía incesantes chirridos y vibrantes murmullos, ruidos que le acompañaban en todos sus movimientos, como para recordarle que ya no era libre, que había vendido su primogenitura por un plato de lentejas y una casa fea prefabricada.
justo cuando estaba decidido a vengarse y cometer alguna insensatez, como arrancar las flores del jardín, por ejemplo, o roer la corteza del joven cerezo, Polly volvió de improviso, deteniendo la camioneta en el camino de entrada, y el mundo cambió de nuevo de color. No solo salió al jardín para liberarlo de su esclavitud, y no solo permitió que entrara tras ella en la casa y subiera a su dormitorio al piso de arriba, sino que mientras se cambiaba la ropa y se maquillaba, le informó de que tendría que recordar dos tipos de normas, las de Dick y las de ella. Cuando Dick estuviera en casa, Mr. Bones no saldría del jardín, pero cuando su marido se marchaba, mandaría ella, lo que significaba que el perro podría entrar en casa. No es que tenga mala intención, explicó Polly, pero este hombre puede ser muy testarudo a veces, y cuando se le mete algo en la cabeza es una pérdida de tiempo tratar de convencerlo de lo contrario. Así es la vida de los Jones, Sparky, y yo no puedo hacer absolutamente nada para remediarlo. Lo único que te pido es que no digas ni pío de este pequeño arreglo. Es nuestro secreto y ni siquiera los niños deben saber lo que nos traemos entre manos. ¿Me oyes, perrito? Esto es exclusivamente entre tú y yo. Pero eso no fue todo. Como si esa declaración de solidaridad y afecto no hubiera sido suficiente, aquella misma mañana Mr. Bones subió a un coche por primera vez en casi 2 años. No encogido en la parte de atrás donde solían ponerlo antes, sino delante, junto en el asiento del copiloto. Como un guardián de diligencia, con la ventanilla abierta del todo y el aire suave de Virginia dándole de lleno en la cara. Era un privilegio ir así por la carretera, con la espléndida Polly al volante del Plymouth Voyager, el movimiento de la camioneta retumbando en sus músculos y el hocico agitándose frenéticamente a cada olor que venía a su encuentro. Cuando finalmente se dio cuenta de que aquello iba a ser parte integrante de su nuevo programa de actividades, se quedó sobrecogido por las perspectivas que se abrían ante él. Con Willie había vivido bien, pero ahora iba a ser todavía mejor. Porque la triste verdad era que los poetas no tenían coche y cuando viajaban a pie no siempre sabían a dónde se dirigían. La visita a la peluquería fue una prueba dura, pero soportó las múltiples acometidas de jabones y tijeras lo mejor que pudo, sin querer quejarse después de todas las amabilidades que habían prodigado. Cuando acabaron con él, hora y media más tarde, parecía otro perro. Habían desaparecido las enmarañadas greñas que le colgaban del corvejón, las desagradables protuberancias de la cruz, los pelos que se le habían metido en los ojos. Ya no era un vagabundo, había dejado de ser una vergüenza. Lo habían puesto guapo, convirtiéndolo en un burgués, en un perro de mundo. Y si la novedad de la transformación le infundió deseos de regodearse y ufanarse un poco, ¿quién podía reprocharle que se deleitara con su buena suerte? Vaya, dijo Polly, cuando finalmente lo llevaron ante ella. Menudo repaso te han dado, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Spark Plug. Igual empiezas a ganar premios en concursos caninos.
24 horas después fueron a ver al veterinario. Mr. Bones estaba contento porque tendría ocasión de ir en coche otra vez, pero ya se había cruzado antes con aquellos hombres de bata blanca y conocía sus agujas, termómetros y guantes de goma lo suficiente como para temer lo que se avecinaba. Siempre había sido la señora Gurevich quien le preparaba la cita, pero a su muerte Mr. Bones se vio librado del martirio de tener tratos con la profesión médica. Willy solía estar sin un céntimo o era demasiado descuidado para molestarse. Y como el perro seguía vivo después de 4 años de no ir al médico, no lograba entender de qué le iba a servir ahora un reconocimiento completo. Si uno estaba tan grave como para morirse, los médicos serían incapaces de salvarlo. Y si no estaba enfermo, ¿por qué les permitían que lo torturaran en sus pinchazos y palpaciones para luego decirle que se encontraba en perfecto estado de salud? Habría sido horroroso si Polly no se hubiera quedado con él durante el reconocimiento, abrazándolo y tranquilizándolo con su dulce y encantadora voz. Aún así, se pasó toda la visita temblando y sacudiéndose, y 3 veces saltó de la mesa y echó a correr hacia la puerta. El veterinario se llamaba Burnside, Walter A. Burnside, y daba lo mismo que aparentemente le cayera bien a aquel matasanos. Mr. Bones le había visto mirar a Polly y había olido la excitación en la piel del joven doctor. Andaba tras ella, y el que su perro le hiciera gracia no era más que una treta. Una manera de dirigirse a su punto flaco para impresionarla con su simpatía y sus conocimientos. El que lo llamara buen perro, le diera palmaditas en la cabeza y se riera ante sus intentos de fuga, no significaba nada. Lo hacía para acercarse más a Polly, quizá para rozarse con ella, y Polly, que estaba tan ocupada en atender al perro, ni siquiera se daba cuenta de las intenciones de aquel granuja. No está mal, dictaminó al cabo el veterinario, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Aguanta bien este veterano, comentó Polly, besando a Mr. Bones entre los ojos, pero tiene el estómago deshecho. No quiero ni pensar en las cosas que se habrá tragado. Se pondrá bien cuando lleve una dieta ordenada y no se olvide de darle las pastillas antiparasitarias. Dentro de un par de semanas seguramente empezará a notar una considerable mejoría. Polly le dio las gracias y cuando tenía la mano a Burnside, Mr. Bones no pudo dejar de observar que el señor Smoot la retuvo más tiempo del necesario. El placer ha sido mío, contestó a la cortés despedida de Polly. Y entonces el perro sintió un repentino impulso de abalanzarse sobre el médico y morderle la pierna. Polly se volvió para irse. Justo cuando abría la puerta, el veterinario añadió: Hablé con June en el mostrador de recepción. Ella le dará cita para el otro asunto. Yo no quería, repuso Polly, pero mi marido se ha empeñado. Tiene razón, observó Burnside. Simplificada la cosa y a la larga Sparky se encontrará mucho más a gusto. Dick volvió a casa el jueves por la noche, lo que significó que la mañana del viernes
fuera más aburrida que las anteriores. Nada de pasar furtivamente horas espléndidas en la casa. Nada de sentarse en el baño contemplando a Polly en la tina. Nada de huevos revueltos. Nada de leche con azúcar en los tazones de cereales de los niños. Normalmente habría sentido mucho la pérdida de aquellos privilegios, pero aquel viernes por la mañana no le produjo más que una punzada de nostálgico pesar. Mr. Bones estaba ahora lleno de esperanza y era consciente de que en cuanto Dick se marchara el domingo por la tarde, volverían a franquearle la puerta. Era un consuelo pensarlo, y aunque aquel día lloviznaba y el aire había refrescado con los primeros indicios de otoño, se acomodó en su caseta con el hueso de goma que Polly le había comprado en la peluquería y que se dedicó a mordisquear, mientras la familia desayunaba en la casa. Oyó llegar y partir el autobús, oyó alejarse la camioneta y luego en el intervalo que me dio hasta la vuelta de Polly, Dick salió al jardín y lo saludó con aire despreocupado. Ni siquiera eso alteró su serenidad. El piloto parecía estar de buen humor aquella mañana y cuando le felicitó por su elegante corte de pelo y le preguntó qué tal se las arreglaba, la generosidad del perro triunfó sobre el recelo y Mr. Bond respondió dándole un caballeroso lengüetazo en la mano. No es que estuviera en contra de Dick, pensó, solo que le tenía lástima por no saber cómo disfrutar de la vida. El mundo estaba lleno de maravillas y era lamentable que un hombre se pasara el tiempo preocupándose por cosas sin importancia. Mr. Bond presentía que el tiempo se le iba a hacer muy largo y se había preparado para pasar el rato hasta la vuelta de los niños haciendo lo menos posible. Dormitar, masticar el hueso, pasear por el jardín si dejaba de llover. La indolencia era la única ocupación prevista, pero Dick no dejaba de repetir que era un gran día, insistiendo en que por fin ha llegado el momento de la verdad. Y al cabo de un tiempo Mr. Bones empezó a preguntarse si no se le habría escapado algo. No tenía idea de lo que Dick quería decir, pero después de sus enigmáticas declaraciones no le sorprendió que, cuando Polly volvió a dejar a Tigre, le dijera que subiera a la camioneta para dar un paseo. Ahora era distinto, claro, con Dick allí, pero ¿quién era él para protestar por una ligera alteración del protocolo? Dick iba en el asiento del conductor. Polly se sentó a su lado y a Mr. Bond le tocó ir en la parte de atrás, echado sobre una toalla que Dick había colocado para proteger el coche de pelos errabundos. Atrás no se podía bajar la ventanilla, lo que redujo considerablemente el placer del viaje, pero aún así disfrutó del simple movimiento y en conjunto prefería con mucho estar donde estaba ahora que donde estaba antes. Sin embargo, notó que no todo era bonanza entre los Jones. A medida que proseguía el viaje, estaba claro que Polly iba más callada que de costumbre, mirando por la ventanilla a su derecha, en vez de mirar a su marido. Y al cabo del rato, su silencio también pareció apagar el buen humor de Dick. «Oye, Polly», dijo, «lo siento, pero no es más que por su bien».
No quiero hablar del tema, replicó ella. Lo has decidido y se acabó. Ya sabes lo que pienso, así que no tiene sentido discutir. Pero no soy el primero al que se le ocurre eso, objetó Dick. Es una práctica corriente. Ah, sí. ¿A que no te gustaría que te lo hicieran a ti? Dick emitió un ruido a medio camino entre el gruñido y la carcajada. Vamos, cariño, cálmate. Es un perro. Ni siquiera va a entender nada. Por favor, Dick, no quiero hablar de ello. ¿Por qué no? Si te preocupa tanto. No, delante de él, no es justo. Dick volvió a reírse, pero esta vez fue como una especie de clamorosa estupefacción, una gran carcajada de incredulidad. No lo dirás en serio, exclamó. Si no es más que un perro, Polly, por Dios. Piensa lo que quieras, pero en el coche no voy a decir una palabra más sobre eso. Y no lo hizo, aunque ya habían dicho bastante como para que Mr. Bones empezara a inquietarse. Y cuando el coche se detuvo finalmente y vio que había parado delante del edificio en el que Polly y él habían estado el martes por la mañana, el mismo donde pasaba consulta un tal Walter A. Burnside, médico veterinario, supo que algo horrible estaba a punto de sucederle. Y así fue. Pero resultó que Dick tenía razón. Mr. Bones no se dio cuenta. Lo anestesiaron con una inyección en la cadera y cuando efectuaron la extirpación y lo llevaron de vuelta a la camioneta, aún estaba demasiado tembleque para saber dónde se encontraba y mucho menos para estar seguro de quién era o de si seguía vivo. Solo después, cuando se le pasó la anestesia, empezó a sentir el dolor que le habían infligido, pero incluso entonces siguió a oscuras sobre su causa. Conocía su procedencia, pero eso no era lo mismo que saber por qué lo tenía. Y pese a su firme propósito de examinar el sitio en cuestión, lo dejó para más tarde, dándose cuenta de que le faltaban fuerzas para hacer contorsiones y ponerse en la postura necesaria. Entonces ya estaba en su caseta, estirado y medio dormido sobre el flanco izquierdo, y Polly, de rodillas, delante de la puerta abierta, le acariciaba la cabeza y le daba de comer con la mano. Un filete poco hecho y cortado en pedacitos. La carne tenía un sabor extraordinario, pero lo cierto era que no tenía mucho apetito en aquel momento, y si aceptó el ofrecimiento solo fue por complacerla. Ya había dejado de llover. Dick se había ido con Tigre a algún sitio. Alice aún no había vuelto del colegio, pero estar con Polly era suficiente consuelo, y mientras ella seguía acariciándole la cabeza y asegurándole que todo iba a salir bien, se preguntó qué demonios le había pasado y por qué le dolía tanto. A su debido tiempo exploró los daños y descubrió lo que faltaba. Pero como era perro y no biólogo ni profesor de anatomía, siguió sin tener ni idea de lo que le había sucedido. Sí, era cierto que la bolsa estaba vacía ahora y que sus viejos conocidos habían desaparecido. ¿Pero qué significaba eso exactamente? Siempre le había gustado lamentarse esa parte del cuerpo.
En realidad había tenido la costumbre de hacerlo desde tiempo inmemorial. Pero aparte de los delicados globos, todo lo de alrededor parecía intacto. ¿Cómo iba a saber que aquellas partes que le faltaban le habían hecho padre muchas veces? Salvo por sus 10 días de relaciones con Greta, la malamute de Iowa City. Sus aventuras siempre habían sido breves, apareamientos impetuosos, cópulas espontáneas, revolcones frenéticos, y jamás había visto a ninguno de los cachorros que había engendrado. Y aunque los hubiera visto, ¿cómo habría sido capaz de establecer la relación? Dick Jones le había convertido en un eunuco, pero a sus propios ojos continuaba siendo el príncipe del amor, el señor de los don Juanes caninos, y seguía cortejando a las damas hasta su último aliento. Por una vez se le escapó la dimensión trágica de la vida. Lo único que importaba era el dolor físico, y en cuanto se le pasó, no volvió a pensar más en la operación. Pasaron unos días, se acomodó al ritmo de la casa, se acostumbró a las diversas idas y venidas que se producían a su alrededor. Llegó a entender la diferencia entre los días de trabajo y los fines de semana. El ruido del autobús del colegio en contraposición con el de la camioneta de correos. Los olores de los animales que vivían en el bosque limítrofe, más allá del jardín. Ardillas rojas, mapaches, ardillas listadas, conejo, todo tipo de aves. Ya sabía que no valía la pena molestarse con los pájaros, pero siempre que un bicho sin alas ponía los pies en el césped, se encargaba de echarlo de la propiedad, precipitándose hacia él en un frenético arranque de ladridos y gruñidos. Tarde o temprano se darían cuenta de que estaba enganchado a aquel maldito alambre, pero de momento a la mayoría de ellos les intimidaba su presencia lo suficiente como para que la persecución resultara un éxito. Salvo por el gato, desde luego, pero con los gatos siempre era lo mismo, y aquel negro del vecino ya había calculado la longitud exacta de la correa que lo sujetaba al alambre, lo que significaba que conocía los límites de la movilidad de Mr. Bones en cada punto del jardín. El intruso felino siempre se apostaba en un sitio calculado para producir la mayor frustración posible, unos centímetros fuera del alcance del perro. Mr. Bones era incapaz de remediarlo. Podía quedarse ahí ladrando y hasta desgañitarse, mientras el gato le bufaba y le lanzaba las garras a la cara. O podía retirarse a su caseta y hacer como si el gato no estuviera. Aunque el hijoputa saltaba entonces al tejado y empezaba a clavar las uñas en las espesas tejas de madera de cedro justo encima de su cabeza. Esas eran las operaciones que tenía, que lo arañaban o que se burlaban de él, y con cualquiera de las dos salía perdiendo. Por otro lado, desde aquella misma caseta se contemplaba a veces pequeños milagros, sobre todo de noche. Un zorro plateado, por ejemplo, que atravesó corriendo el césped a las 3 de la mañana
y desapareció antes de que Mr. Bones pudiera mover un músculo, dejando grabada en su mente una imagen tan nítida, de tan cristalina perfección, que siguió viéndola durante días. Una aparición de ingravidez y velocidad, la gracia de lo puramente salvaje. Y luego, una noche, a fines de septiembre, un ciervo que salió del bosque anduvo con la punta de las patas por la hierba durante 20 o 30 segundos y entonces, asustado por el rumor de un coche lejano, volvió de un salto a la oscuridad, dejando grandes hoyos en el césped que aún seguían a la semana siguiente. Mr. Bones tomó mucho cariño al césped, su tacto como de fieltro, almohadillado, los saltamontes brincando de un lado a otro entre sus menudos tallos, el olor a tierra que siempre desprendía por donde pasara. Y con el tiempo comprendió que si Dick y él tenían algo en común, era aquel intenso e irracional amor por el césped. Era su vínculo afectivo, pero también la fuente de sus mayores diferencias filosóficas. Para Mr. Bones, la belleza del césped era un don de Dios y consideraba que se le debía tratar como un lugar sagrado. Dick también creía en aquella belleza, pero sabía que era obra del esfuerzo humano, y para que perdurase había que ser diligente y dedicarle interminables cuidados. La expresión era mantenimiento del césped, y hasta mediados de noviembre no pasó una semana sin que Dick empleara al menos un día entero a segar y recortar su verde pradera de 1000 metros cuadrados. Tenía una máquina, un vehículo anaranjado y blanco que parecía una mezcla entre un cochecito de golf y un tractor enano. Y cada vez que arrancaba el motor, Mr. Bones creía que iba a morir. Odiaba el ruido de aquel artefacto, le horrorizaba la estridente furia de sus acelerones y traqueteos. Aborrecía el olor a gasolina que depositaban en cada rincón del aire. Siempre que Dick irrumpía en el jardín, montado en aquella cosa, se refugiaba en la caseta, metiendo la cabeza bajo las mantas en un infructuoso intento de taparse los oídos. Pero no había solución ni escapatoria alguna, a menos que le dejaran salir del recinto. Solo que Dick tenía sus normas, y como Mr. Bones debía estar siempre en el jardín, el piloto aparentaba que no se daba cuenta del sufrimiento del perro. Pasaron las semanas, y como no cesaba aquella agresión a sus oídos, Mr. Bones no pudo evitar cierto resentimiento contra Dick por no tenerlo en cuenta. No cabía duda de que todo iba mejor cuando Dick estaba fuera. Esa era la triste realidad, y no tuvo más remedio que aceptarla del mismo modo que antiguamente se había resignado a las bruscas maneras con que lo trataba la señora Goodrich. Al principio, la madre de Willie se mostró de lo más hostil hacia él, y su primer año en Brooklyn estuvo marcado por las malhumoradas broncas de la vieja amargada y el ardor de las cachetadas que le propinaba en el hocico. Una acumulación de mala sangre por ambas partes. Pero luego todo cambió, ¿no? Al final acabó conquistándola. ¿Y quién sabía si no iba a ocurrir lo mismo con Dick?
Entretanto, intentaba no pensar mucho en eso. Ahora tenía 3 personas a quienes amar, y después de pasarse la vida siendo el perro de una sola, era más que suficiente. Incluso Tigre empezaba a dar señales prometedoras, y una vez que uno aprendía a no caer en la pinza de sus deditos, podía resultar divertido estar con él, a pequeñas dosis. Con Alice, en cambio, no había dosis suficientemente generosa. Mr. Bond deseaba que pasara más tiempo con él, pero estaba todo el día fuera en aquel dichoso colegio, y con las clases a que asistía después de ballet el martes y de piano el jueves, aparte de las tareas que tenía que hacer en casa todas las noches. Sus visitas entre semana se reducían a una breve conversación antes de marcharse, mientras le estiraba las mantas y le llenaba las escudillas de comida y agua. Y luego, cuando volvía a casa, a un ratito antes de cenar, durante el cual le contaba lo que había hecho desde por la mañana y le preguntaba qué tal había pasado el día, esa era una de las cosas que más le gustaban a ella. La forma en que hablaba, pasando de una cuestión a otra sin omitir nada, como si no hubiese duda de que era capaz de entender todo lo que le decía. Alice se pasaba la mayor parte del tiempo viviendo en un mundo de seres imaginarios, y Mr. Bond se vio arrastrado a ese mundo, convertido en su compañero, en coprotagonista, en principal personaje masculino. Los sábados y los domingos se dedicaban a aquellas disparatadas improvisaciones. Hubo el té al que asistieron en el castillo de la baronesa de Donwitty, una conspiración magnífica, pero peligrosa y maquiavélica, para apoderarse del reino de Floriania. Hubo el terremoto de México, hubo el huracán del Peñón de Gibraltar, y hubo el naufragio que los dejó perdidos en la isla de Nemo, donde la única comida eran bellotas y cogollos de plantas, pero sí hallaban la lombriz mágica que vivía casi a flor de tierra y se la comían. De un bocado se les concedería el don de volar. Mr. Bond se tragó la lombriz que ella le dio, y luego, con Alice agarrada a su lomo, salieron los dos volando y escaparon de la isla. Con Tigre todo eran carreras y saltos, con Alice palabras y encuentros de mentalidades. Era ella el alma madura en el cuerpo joven que había convencido a sus padres para que se quedaran con él. Pero ahora que ya había pasado un tiempo con ellos, sabía que Polly era quien más lo necesitaba. Tras docenas de mañanas de seguirla a todas partes, de escuchar lo que le decía y observar lo que hacía Mr. Bond, comprendió que era una víctima de las circunstancias, exactamente igual que él. Cuando conoció a Dick, solo tenía 18 años. Fue nada más acabar la preparatoria para ganar algo de dinero antes de empezar la universidad de Charlotte en otoño. Aquel verano se puso a trabajar de mesera en una marisquería de Alejandría, en Virginia. La primera vez que Dick fue al restaurante, la invitó a salir. Tenía 9 años más que ella y le pareció tan guapo y tan seguro de sí mismo que se dejó llevar más lejos de lo que hubiera querido.
El idilio prosiguió durante 3 o 4 semanas y luego ella volvió a Carolina del Norte para empezar la universidad. Pensaba licenciarse en pedagogía y dedicarse al magisterio, pero al mes de iniciarse el primer trimestre descubrió que estaba embarazada. Cuando les dio la noticia, sus padres se escandalizaron. Le dijeron que era una cualquiera, que los había deshonrado con su promiscuidad, y se negaron a prestarle ayuda de ningún tipo, lo que produjo una grieta en la familia que nunca llegó a cerrarse del todo, ni siquiera después de 9 años de disculpas y arrepentimientos por ambas partes. No era que deseara casarse con Dick, pero una vez que su propio padre le volvió la espalda, ¿qué otro recurso le quedaba? Dick dijo que la quería. Le repetía que era la chica más guapa y extraordinaria que había sobre la faz de la tierra, y al cabo de unos meses de titubear entre una y otra solución, de considerar las más desesperadas hipótesis, un aborto, dar al niño en adopción, quedarse con él y tratar de salir adelante por sí sola, cedió a la presión y dejó la universidad para casarse con Dick. Imaginaba que podía volver a la universidad cuando el niño fuese lo suficientemente mayor, pero Alice nació con toda clase de problemas de salud y durante los 4 años siguientes, Polly se pasó la vida entre médicos, clínicas, cirugías experimentales y una serie interminable de consultas y tratamientos para que no se muriera su hijita. Ese era el logro del que estaba más orgullosa como ser humano, confesó a Mr. Bones una mañana. La forma en que se había ocupado de Alice para sacarla adelante. Pero aunque en ese entonces solo era una joven, se preguntaba si aquello no había sido consumido para siempre todas sus energías. Cuando Alice estuvo lo suficientemente bien para ir a la escuela, Polly empezó a pensar en volver a la universidad, pero entonces se quedó embarazada de Tigre y tuvo que dejarlo otra vez. Ahora quizá fuera demasiado tarde. Dick ya ganaba un buen sueldo y junto con alguna de las inversiones que había hecho, se encontraban en una posición bastante acomodada. Dick no quería que Polly trabajara y cuando ella argumentaba que de todos modos no le disgustaría trabajar, él siempre le contestaba lo mismo. Ya tenía una profesión, aseguraba. Ser esposa y madre era un trabajo más que suficiente para cualquier mujer, y mientras él estuviera en condiciones de mantenerla, ¿por qué cambiar las cosas solo porque sí? Y entonces, para demostrar lo mucho que la quería, le compró aquella enorme y preciosa casa. Polly estaba encantada con la casa, pero no quería a Dick. Eso ya lo tenía claro. Mr. Bones, aunque la propia Polly aún no lo sabía, no tardaría mucho en estrellarse contra la pared. Por eso necesitaba a Mr. Bones, y como él la quería más que a nadie en el mundo, se alegraba de servirle de confidente y caja de resonancia. Polly no tenía a nadie más que desempeñara ese papel, y aunque él no era sino un perro que no podía ni darle consejo ni contestar a sus preguntas, su sola presencia de aliado le bastaba para infundirle el valor de dar determinados pasos de otro modo. Quizá no hubiera dado. Imponer sus propias normas para
Dejar que entrara en casa no tenía gran importancia, pero a su modo no dejaba de ser un acto de desafío contra Dick, un minúsculo precedente de traición que, con el tiempo, podía conducir a deslealtades mayores y de más trascendencia. Tanto Mr. Bones como Polly sabían que Dick no lo quería dentro de la casa, y esa orden constituía otro aliciente para sus visitas, otorgándoles un carácter peligroso y clandestino, como si Polly y él fuesen cómplices de una revuelta palaciega contra el rey. Mr. Bones se había visto arrastrado a una guerra de nervios y antagonismos apasionados, y cuando más tiempo pasaba entre ellos, más crucial se hacía su papel. En vez de hablar de asuntos personales, Dick y Polly discutían ahora sobre él, utilizando el perro como excusa para promover sus respectivas causas. Y aunque Mr. Bones rara vez tenía conocimiento directo de esas conversaciones, oía muchas cosas cuando Polly hablaba por teléfono con su hermana y se enteraba de que se estaban librando fieras batallas por su culpa. La escaramuza del pelo en la alfombra solo fue un ejemplo. Cuando Dick estaba a punto de volver, Polly procuraba eliminar los rastros de la presencia de Mr. Bones en la casa, pasando asiduamente la aspiradora por todos los sitios por donde habían dado el perro, incluso poniéndose de rodillas en caso necesario y utilizando tiras de cinta adhesiva para quitar los pelos caídos que la máquina no había limpiado. Pero una vez que no se empleó tan a fondo, Dick descubrió algunas hebras de pelo de Mr. Bones en la alfombra de la sala. Según informó Polly a su hermana, Peg, que vivía en Durham, aquella pelusilla dio lugar a un duro y prolongado enfrentamiento. Dick me pregunta, ¿qué hacen ahí esos pelos? Le contó, sentada en un taburete de la cocina y fumando uno de sus infrecuentes cigarrillos matinales, y le digo que no sé, a lo mejor se les han caído a los niños. Entonces sube al piso de arriba, va a la habitación y encuentra otro en el suelo, junto al buró. Baja enseñando el pelo entre los dedos y dice, supongo que tampoco sabes nada de este. Y yo le digo, no. ¿Por qué tendría que saberlo? Quizás sea el cepillo de Sparky. ¿Del cepillo? Repite Dick. ¿Y qué hacías con el cepillo del perro en la habitación? Limpiándolo, le digo con la mayor tranquilidad del mundo. ¿Qué más da? Pero Dick no deja que la cosa acabe ahí. Quiere llegar al fondo del misterio, así que no deja de insistir. ¿Por qué no lo limpiaste en el jardín? Me dice. ¿Qué es donde tienes que hacerlo? Porque estaba lloviendo, le digo yo, metiéndole la 12ª mentira de la conversación. Entonces, ¿por qué no lo hiciste en el garage? Porque no he querido, le contestó, está muy oscuro. Así que, me dice, empezando a enojarse de verdad, agarraste el cepillo y lo limpiaste encima de la cama. Eso es, contestó. Limpié encima de la cama porque me dio la gana de limpiarlo allí. Y él me dice, ¿y no te parece una asquerosidad, Polly? ¿Acaso no sabes que eso no me gusta nada? ¿Cómo te lo cuento, Peg? Así siguió durante otros 10 minutos.
Hay veces que esas despreciables tonterías me sacan de quicio. No soporto mentirle, pero ¿qué otra cosa puedo hacer cuando empezamos a discutir por estupideces? Es tan detallista este hombre. No le falta corazón, pero a veces se olvida de dónde lo tiene. Carajo. Si le dijera que dejo entrar al perro en casa, seguramente se divorciaría de mí. Ha hecho la maleta y acaba de irse. Así era el lío matrimonial en el que se había metido Mr. Bones. Tarde o temprano algo tenía que estallar, pero mientras Polly no se despertara y pusiera aquel mezquino de patitas en la calle, el ambiente seguiría cargado de intrigas y secreta animosidad. Los enredos y las maniobras del amor agonizante. Mr. Bones hizo lo que pudo por acomodarse a todo eso, pero había tantas cosas nuevas para él, tanto que estudiar y aprender, que los altibajos del matrimonio de Polly solo absorbían una pequeña parte de su atención. Los Jones le habían introducido en un mundo diferente del que había conocido con Willie, y no pasaba un día sin que experimentara una súbita revelación o sintiera una punzada sobre lo que se había perdido en su vida anterior. No eran solo los paseos diarios en la camioneta, ni tampoco las comidas a su hora, o la ausencia de pulgas y garrapatas en el lomo. Eran las barbacoas del patio, los huesos de la chuleta que le daban para roer, las excursiones de fin de semana a la laguna de Wanachebber y los baños con Alice en el agua fresca, la general sensación de refinamiento y bienestar que lo envolvía. Había aterrizado en Norteamérica de los dos garages, de los préstamos para la renovación de la casa y de las galerías comerciales neo-renacentistas, y el caso era que no tenía ninguna objeción que hacer. Willie siempre había clamado contra todo eso, atacándolo con aquel toque cómico y tendencioso tan suyo. Pero Willie era un simple espectador y se había negado absolutamente a probarlo. Ahora que Mr. Bones lo conocía por dentro, se preguntaba si su amigo amo no había estado equivocado y por qué se había esforzado tanto en rechazar las comodidades de la buena vida. Quizá todo no fuera perfecto en aquel sitio, pero tenía mucho a su favor, y cuando uno se acostumbra a los aspectos prácticos del sistema, ya no resultaba tan importante que lo tuvieran todo el día encadenado a un alambre. Después de pasar allí 2 meses y medio, ya no le importaba que le llamaran Sparky.